Muy buenas noches a todos. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, descansado, y vamos a iniciar esta semana con lo que es el siguiente, bueno, la siguiente parte de razonamiento matemático, ¿no? Bueno, ya estamos, creo, varios, así que vamos a dar inicio a esta sesión y como siempre vamos a ir dando algunos elementos, recordando algunos elementos importantes del área de matemática que de repente por azares o cuestiones no lo vemos, ¿no? Muy comúnmente y pensamos que en algún determinado momento ya no lo vamos a utilizar. Sin embargo, ya hemos ido recopilando varios elementos de la matemática, como ser propiedades, algunos teoremas y demás elementos que por lo general se aplican dentro de lo que es este proceso de razonamiento matemático. Entonces, permítanme compartirles la pantalla y continuar ya con la sesión, o bueno, con el ejercicio donde habíamos quedado en la sesión anterior. Es- mm, no, no es esto. Ya está. Este. Sí, este es. Bueno, estábamos con algunos ejercicios referente a lo que son los criterios de divisibilidad y otros, ¿no? Entonces, si bien estos criterios son importantes y podemos ir revisando, por ejemplo, en algunos libros, pueden encontrar ustedes lo que es criterios de divisibilidad, ¿no? Que básicamente son propiedades, de hecho, que me permiten determinar divisiones de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más ágil, saber que si un número es divisible entre 2, 3, 6, 7, 13, 11, 21, etcétera. Entonces existen condiciones, ¿no? De repente la más fácil, hablando de estos números y criterios de divisibilidad, es cuando nosotros queremos dividir cualquier número entre 2. Y estos criterios de divisibilidad, como ya anteriormente he mencionado, son básicamente propiedades que me indican cuáles son estos números indefinidos es decir, indiferentemente de cuántas cifras tengan o de cuántas cifras estén compuestas. Un número es divisible entre 2 cuando, siempre y cuando concluya, siempre y cuando concluya en cero o par, ¿no? En cero o par. Entonces, muchos creerían que, un momento, estoy afinando el grosor. Sí, ese es el grosor. Entonces, si yo quiero saber cuál es un criterio de divisibilidad, por ejemplo, ¿no? Como para el 2 debe acabar cualquier número entre cero y 2. Y los resultados pues serán exactos. Lo mismo ocurre con 3, por ejemplo, ¿no? El número tiene que terminar en uno, ¿qué número más? 7, 9, ¿no? Entonces, esos números, por ejemplo, esos números que concluyen en estos dígitos, básicamente son o responden a una propiedad. Y por ende, esos criterios de divisibilidad hemos estado recordando algunos, ¿no? Ya. Ahora sí, vámonos con los ejercicios. Este ejercicio nos dice que al dividir un número n entre 7,
se obtiene como residuo 4. Además, al dividir 3n entre 11, también se obtiene como residuo 4. Hallar la cantidad de divisores, ya hallar la cantidad de divisores del menor valor posible de n, del menor valor posible de n. Bueno, déjame que me quite el reloj que está estorbando en la mesa. Ok, ahora sí, ya más ligero. Entonces, recordando un poquito de la división, ustedes han visto divisiones, por ejemplo, de este estilo, ¿no? En primaria, igual en secundaria. Por ejemplo, aquí colocábamos un número cualquiera, 500 entre 2. Y al realizar la división, por ejemplo, al realizar la división, entonces si yo indico, esto lo voy a dar 200, 250, y aquí hacíamos este proceso, ¿no? 250, o por 2, perdón, es 500, qué barbaridad. 500, una resta y dábamos 0. Ya. Ahora, podrían ser de 3, de más dígitos, no interesa. Lo importante son los elementos. Las partes de la división tenían nombres que nosotros por lo general debíamos recordar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos al dividendo, tenemos al divisor, tenemos al resto y cociente, ¿no es cierto? Ya. Resto ¿o qué cosa? O residuo. Entonces, en este ejercicio nos dice que al dividir un número n entre 7 se obtiene como residuo 4. Eso quiere decir que si yo trabajo esto en forma de división y yo tengo n dividido entre 7, se obtiene como residuo 4. De ahí, ¿no es cierto? Pero no sé cuál es el cociente. ¿Me entienden? No sé cuál es el cociente en esta primera división. Entonces, esto yo le puedo denominar cociente 1 o C sub 1. Utilizo un subíndice para poder indicar que es una primera división. ¿Por qué? Porque en la consigna me plantean dos divisiones. ¿No es cierto? Dos divisiones me están planteando. Entonces, la segunda división, ¿cuál es? ¿Cuál será la segunda división? 3n, ¿no es cierto? 3n entre 11. Entonces, la segunda división es 3 veces n dividido 11 y nos dice que el residuo también es 4. El cociente será C sub 2, porque es una segunda división, ¿no es cierto? Tenemos una segunda división. Ahora, indiferentemente, vamos a trabajar estas dos divisiones como si fueran expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Y yo trasladando esto a una expresión algebraica, tendré en forma de cociente o de fracción, n entre 7 es igual a ¿qué? Es igual a C sub 1, ¿no es cierto? O sea, el cociente 1. Pero, como queda el residuo, entonces será a C sub 1 más 4, ¿no? Esa es la forma de expresar la primera ecuación. Ahora, si yo quiero saber solo el número, porque básicamente en ambas divisiones, lo común es n.
n es lo común, o sea, es la variable común, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tendré que despejar n. Despejando n, tendré que, ¿a qué se va a convertir esto? ¿O en qué se convierte esto? ¿En qué va a ser igual? Ahora, aquí hay un dilema, ¿no? Que si yo, por ejemplo, trabajo esto en la división, a diferencia de una expresión algebraica, el resto o residuo se le suma al, al cociente, ¿no es cierto? Se le suma al cociente. El resto o residuo se suma directamente al cociente. No sé si me dejo entender. Si yo tengo, por ejemplo, un resultado cualquiera, como en este caso, el ejemplo 500 dividido entre 2, el resultado es 250, que sería el cociente. Y a eso le agrego C, ¿no es cierto? O perdón, le agrego 0, que sería el residuo. Pero, ¿qué pasa si en lugar de 500 era 501? 501 dividido entre 2. Bueno, el resultado no variaría demasiado, sino sería igual a 250. Pero como en lugar de quedar 0, aquí quedaría 1, ¿no es cierto? Quedaría 1 en el residuo. A esto yo le sumo 1, que es el residuo, y por lo tanto sería 251 con el residuo, con el resto o residuo. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando aquí el cociente, ¿no es cierto? El cociente en el ejercicio, y estamos buscando plantear, de hecho, que, que ahí tenemos el, a la expresión. Lo que vamos a hacer antes de agregarle el 4 es despejar n, de modo que aquí tendremos n igual a 7 por c sub 1 y al cociente, que sería esto despejado ya. A esto sí le vamos a agregar más 4. Ahora sí, le agregamos más 4. Y el mismo procedimiento para C sub 2, ¿no? El mismo procedimiento para C sub 2. Voy a despejar. Entonces, para C sub 2, el procedimiento será 3n sobre, en este caso, 11. Y como esto es igual al cociente número 2, acompañado del residuo, entonces yo voy a despejar en principio esta parte, voy a despejar únicamente n, y aquí tendré, entonces, n va a ser igual, ¿a cuánto llegaría a ser n? Bueno, en este caso despejaríamos 11, ¿no? No necesitamos el cociente. Sí, mantengamos así, 3n. Ya después vamos a reemplazar. Entonces, 3n va a ser igual a 11 por C sub 2 más el residuo, que es 4. Entonces, esta parte de acá únicamente, esa parte y esa parte de acá. En ambos tenemos ecuaciones, ¿no es cierto? En ambos tenemos ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Podemos igualar en función de alguna de las variables, ¿no? Ya, yo voy a llamar a esto ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a eliminar esto que es un ejemplo.
Entonces aquí vamos a indicar que vamos a igualar a ambas. Vamos a igualar ambas ecuaciones. Ya, igualamos ambas ecuaciones. Pero para igualar ambas ecuaciones tendría que despejar a n. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. A la ecuación 2, a ecuación 2, le voy a ver, ¿dónde estamos? Ecuación 2. Sí, 3, 21. A ver. 11 4, correcto. Sí, a ecuación 2 no. A ecuación 1 vamos a multiplicarle para igualar. Vamos a multiplicar a ecuación 1. Ahora sí, a ecuación 1. Le vamos a multiplicar 3. ¿Ya? Multiplicamos 3. Por lo tanto, la ecuación 1 va a quedar como 3n es igual a 21 por c sub 1 más 12. ¿No es cierto? Yo estoy igualando, estoy multiplicando 3 a la ecuación 1 para igualar a 3n. O sea, lo que estamos buscando es igualar a 3n en ambas ecuaciones. Ahora sí, esta sería la nueva ecuación 1, ¿ya? 1' podemos llamar. Ahora podemos igualar en función de 3n, ¿no? Igualamos en función de 3n. Por lo tanto, aquí tendré 21 c sub 1 más 12 es igual a 11 c sub 2 más 4. A 11 c sub 2 más 4. De ahí realizamos algunas operaciones, transposición de términos, como siempre. Podemos ir transponiendo términos y de aquí tendremos, en todo caso, vamos a transponer 4 y nos queda 21 c sub 1 por c sub 1 más 12 menos 4 y todo eso igual a 11 c sub 2 por c sub 2, ¿no? Entonces ahí podemos realizar operaciones y tenemos que 21 c sub 1 más 8 es igual a 11 por c sub 2. Ya. Entonces lo que hemos hecho ha sido restar 12 menos 4 y nos queda c sub 8. Y ya a partir de ahí, o sea, ya tenemos que, por ejemplo, 11 c sub 2 es múltiplo de 11, ¿no es cierto? Por la división, por esto que está aquí arriba. Sabemos que 11 por c sub 2 es múltiplo de 11. Por lo tanto, tendríamos que convertir esto en, a ver, tendríamos que convertirlo en múltiplos de 11. Tratar de descomponer estos elementos para que se conviertan en múltiplos de 11, tanto C sub 1 como, bueno, C sub 2 ya está, con un
coeficiente de 11, ¿no? Pero en el caso de C sub 1, no. Entonces, vamos a utilizar algo que se llama sumas y restas, agregando o descomposición en todo caso, ¿no? Descomposición. Recuerdan que nosotros, por ejemplo, si yo tengo 5, es igual a, puede ser igual a 7 menos 2, como 5 puede ser igual a 3 más 2, etcétera. ¿Me entienden? Indiferentemente de qué operación yo utilicé, sigue siendo 5 en ambos casos. Entonces, podemos hacer lo mismo para 21, porque en este caso 21 no queda como múltiplo de 11, ¿no es cierto? Entonces tenemos que convertir ese 21 en un múltiplo de 11. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a regresar a una operación anterior. En matemáticas eso lo denominan primitiva. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar que aquí es 22 C sub 1 menos C sub 1. Ahora, ¿por qué? Porque todos sabemos que aquí el coeficiente es 1. Y como ambos son términos semejantes, 22 menos 1 es 21. Entonces yo no estoy cambiando en nada, simplemente estoy utilizando un artificio de modo que aparezca ahí un múltiplo de 11, nada más. Copio todo lo demás, más 8 y eso es igual a 11 por C sub 2, ¿no es cierto? A 11 por C sub 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora con con el valor que tenemos, que hemos determinado? Podemos realizar una simplificación, ¿no es cierto? En todo caso, realizamos una simplificación. De modo que desaparezca C sub 2. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo queda C sub 2? Y si desaparece, a ver, volvamos entonces a las operaciones principales que habíamos indicado, ¿no? Si podemos observar en los ejercicios anteriores, acá por ejemplo, 21 por C sub 1 era igual a 12. Ya. Nosotros hemos descompuesto esto para que aparezca un factor de 22, ¿no es cierto? 22 C sub 2. Ahora, despejando C sub 2, que es igual a qué? A 11 sobre C sub 2 más 4 sobre 11 de la ecuación 2, de esta ecuación, ¿no es cierto? De esa ecuación. Entonces tenemos que, de estas operaciones, vamos a tomar de esto, simplemente de estos dos. Ahí, ¿ya? De C sub, tendríamos el valor de, vamos a despejar, vamos a hacer de cuenta despejando simplemente C sub 1. Despejamos C sub 1. Despejen C sub 1. C sub 1, paréntesis, 22 menos 1 más 8 igual a 11 C sub 2. ¿No es cierto? Realicen operaciones, pasamos al otro miembro y simplemente vamos a hacer una igualación. Simplemente hacemos una igualación.
A ver, creo que alguien nos está escribiendo al chat. Yurit Danae nos dice el inciso B. Y ahorita vemos si es el inciso B, Yurit. José nos dice que hay dudas. Ya, específicamente, José, ¿en qué parte está la duda? A ver, necesito yo que ustedes también me digan, profesor, esa parte de ahí no la he entendido para poder repetir nuevamente. Esta parte de aquí, hasta acá se comprende el por qué hemos hecho la descomposición. Una manito arriba si es que me comprendieron esta parte. Para ejemplo, hemos utilizado esto, ¿no es cierto? Indiferentemente de las operaciones, nosotros podemos hacer una descomposición. Ok. Bueno, de repente la duda que José menciona está en esta parte, ¿no es cierto? Esta parte. ¿Para qué descomponemos y después lo vamos a factorizar? De hecho, en todo caso, cuando son múltiplos, tanto en C sub 1 como en C sub 2, ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? En C sub 1 como en C sub 2, lo que estamos tratando de convertir es que se conviertan en dos números múltiplos. ¿Múltiplos de qué? Múltiplos de 11. Entonces, 11 por ser sub 2 es 11 directamente, porque aquí arriba ya habíamos definido eso, ¿no es cierto? O sea, en la división. Al igual que 7 era múltiplo de C sub 1. Pero como nosotros estamos igualando a 13n, en lugar de 7 se convertía en 21 C sub 1. Pero 21 no era múltiplo de 11. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Convertir a múltiplos de 11. Entonces, si nosotros hacemos o analizamos eso, básicamente llegarían a ser exactamente iguales las operaciones. De modo que para nosotros simplemente quedaría, o bueno, tendría que quedar 8 más 11, ¿no? Como es múltiplo, y esto equivalente a C sub 1. ¿Y eso de dónde? Eso directamente realizando multiplicaciones y divisiones, eliminando C sub 1 y 11. Así, ¿no? Entonces, al quedar esta parte, al quedar solamente 11 C sub 1, en cualquier ecuación yo puedo hacer lo siguiente, este artificio, que de repente esto lo utilizamos más en funciones, o sí, de hecho en funciones, pero nosotros podemos hacer igualaciones en todo caso. Como en este caso 11 estamos tomando como un múltiplo, le vamos a decir que 11 es múltiplo. Habíamos indicado que es múltiplo de quién? De 11 C sub 2. Llegaría a ser otra variable. ¿Me entienden? Llegaría a ser otra variable. Y en lugar de utilizar la variable, lo único que estamos haciendo es un cambio de variable por el múltiplo. Pero este múltiplo o esta variable, yo puedo decir C sub 2 es igual a 0. Podemos hacer una comparación. De modo que 11 por 0 me quedaría 0. Entonces, reemplazando aquí, yo tengo 8 más 0, que sería igual a C sub 1. De modo que 8 sería igual a C sub 1. Eso, en teoría, sería C sub 1. Ya. Para determinar el valor de n, ahora lo que nosotros tendremos que hacer es reemplazar el valor de 8 en la ecuación que corresponde, que en este caso sería 1, porque estamos hablando de C sub 1. Por lo tanto, lo único que hacemos es decir, n es igual a 7 por 8 más 4, de donde n va a ser igual, bueno, ya ahí, ¿cuánto tenemos? 56 más 4, y n sería igual a 60. Ok, n sería 60.
Pero este no es el resultado porque nos dice hallar la cantidad de divisores del menor valor posible de n. Y como en el anterior ejercicio habíamos hablado de que, ¿cómo determinamos los divisores? Descomponiendo, ¿no? Descomponiendo. Por lo tanto, entre 2, 30. Entre 2, 15. Entre 3, 5. Entre 5, 1. Estos serían los múltiplos y al mismo tiempo se van a convertir en los divisores. Entonces, ¿cómo trabajamos esos divisores? ¿Qué es lo que hacemos? 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. Esto es n, ¿no es cierto? Es lo mismo que n igual a 60. Simplemente hemos descompuesto y tenemos ahí sus factores. Por lo tanto, ¿cuáles son los divisores del menor valor posible de n? ¿Cuáles son esos divisores del menor posible valor de n? Los, como un divisor de n, básicamente sería 2 por 2, porque dos veces se repite ahí 2, y 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da eso? 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, estos serían los divisores de menor valor. Ahora sí. Por lo tanto, en todo caso, la respuesta llegaría a ser 12. Y creo que alguien ya le atinó al resultado, ya encontró el resultado, ¿no? Anteriormente. ¿Dónde está? Mensajes. Yurit Danae nos dice el inciso B. ¿Dónde está? Sí, exactamente. Muy bien, Yurit. Bueno, entonces recordemos un poquito de división, hacemos las igualaciones, ¿no es cierto? Ecuación 1, ecuación 2, realizamos el despeje para que tengan los mismos múltiplos y hacemos un pequeño cambio de variable y este artificio que les había mencionado, nosotros para simplificar funciones, por ejemplo, en matemática, cuando tenemos varias variables y queremos determinar una ecuación, obviamente dentro de un sistema cuyo valor es un punto, lo que podemos hacer es reemplazar una variable con cero, ¿no es cierto? Porque en algún momento el gráfico de esa ecuación pasa por o se interseca con uno de los dos ejes. Y en ese punto, uno de los dos valores, una de las dos variables siempre va a ser cero. Por eso siempre es útil utilizar un reemplazo por cero para poder determinar un valor próximo. Y obviamente ya con lo demás ya viene por gravedad, ¿no? Ya serían operaciones directamente. Muy bien. El ejercicio 81 nos dice lo siguiente, que a una reunión asisten 250 personas, que esto no lo habíamos resuelto ya la anterior semana, se ha duplicado. Ah, no, dice, a un congreso asistieron. Ay, 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 estoy confundiendo, yo mi error. Pensé que esto era el ejercicio que ya habíamos resuelto anteriormente. A una reunión asisten 250 personas. Si del total de varones, la quinta parte son abogados, la sexta parte médicos y la séptima parte ingenieros. A ver, aguárdeme un momento. Creo que este ejercicio, si mal no recuerdo, tenía un error en la consigna. Sí, hay un error en la consigna, porque después nos toca ver esto. Ya.
aquí es 40. Como ya pudieron ver, entonces ya más o menos tenemos el resultado ahí, ¿no es cierto? Esto es de su simulacro, por si acaso. Este es el simulacro número 4 que ustedes están dando, ¿no? El examen, hasta el número 100, ¿ya? Por eso están con las respuestas ya ahí en ese ejercicio. Entonces nos dice, a una reunión asisten 250 personas y del total de los varones, la quinta parte son abogados, la son, em, sexta parte son médicos y la séptima parte son ingenieros. ¿Cuántas mujeres asistieron a dicha reunión? Ya, ok. Entonces, por lógica, vamos a utilizar una denominación y vamos a indicar que H mayúscula es el número de hombres, ¿no es cierto? H mayúscula es el número de hombres. Y básicamente esa sería la primera, el primer dato que tenemos. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice la consigna, que una quinta parte del total, o sea, del total que son de hombres, H quintos, o sea, una quinta parte son abogados, la sexta parte, H sobre 6, son médicos, y la séptima parte, es decir, H sobre 7, son ingenieros, ¿no es cierto? Son ingenieros. Por lo tanto, para todos estos valores, ¿no es cierto? Para todos estos valores, de hecho, para que todos estos valores sean enteros y nos dé el total, debemos determinar qué cosa. Debemos determinar un mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? ¿Y cómo determinamos los mínimos común múltiplo dentro de este tipo de ejercicios? De hecho, lo que nosotros en este momento tenemos es una seguidilla de fracciones, ¿no? H quintos, H sextos y H séptimos. Entonces, ¿cómo determino yo el mínimo común múltiplo? ¿En qué nos basamos? Nos basamos en los denominadores, ¿no es cierto? En los denominadores. Vamos a basarnos en este caso en los denominadores, porque con ellos vamos a determinar un número múltiplo y vamos a hacer operaciones en base a ese número. Sencillo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, 5,6,7 son el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? ¿Y eso a cuánto equivale? ¿Es un producto? ¿Cuánto nos da eso? 6 por 5, 30. 30 por 7, 21 y agregamos 0, ¿no? 210. Pero ojo, estos 210 son exclusivamente de los hombres. Y según el ejercicio nos dice que no son 210, sino son 250 personas. Entonces, como son 250 personas, voy a restar 250 personas del total menos los 210 hombres. Entonces, si estoy quitando la cantidad de hombres, por lógica, ¿cuántas mujeres nos quedan? 40.
40 mujeres, ¿no es cierto? Y este sería el resultado, 40 mujeres. Y básicamente concuasa con esto. De hecho, por eso justamente le hemos marcado la respuesta, porque en algunos casos estos ejercicios tienen ciertos, no es que sean errores de quienes los hayan elaborado, sino simplemente, seguro es un error de taipeo, pues, ¿no? Pero no se preocupen que en los exámenes no ocurren ese tipo de errores. La mayoría de los ejercicios que salen de estos exámenes salen porque muchos dicen, yo recuerdo qué es lo que decía en ese examen, decía esto, decía lo otro. Por lo general estos exámenes no son de dominio público, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a lo que es el ejercicio. Este sí, a pesar de que parece medio rebuscado, pero sí está bastante bonito y lo único que tenemos que hacer es determinar los denominadores, ¿no? Cuando tenemos fracciones. Un común múltiplo, básicamente porque son solo fracciones, o en este caso del número total de hombres, y posteriormente la diferencia sería la cantidad de mujeres que nos quedan. Yorit Danae nos dice el inciso D. Ujú. Sí, exactamente, Yorit. Bien, entonces continuemos con la siguiente parte planteada para hoy. Aquí ya tienen cuál es la solución, porque esto viene de su simulacro, ¿ya? Están tomadas de su simulacro. El ejercicio número 82. En el ejercicio 82 nos dice, ¿cuántos números enteros comprendidos entre 800 y 1400 existen de manera que terminen en cifra 3 y sean múltiplos de 19? Terminen en cifra 3 y sean múltiplos de 19. Ujú. Ok. Entonces, en este caso en particular, lo primero que tendríamos que hacer es determinar el valor de n, ¿no es cierto? N, n sería una disculpa, creo que el internet hay un bajón de internet. Eh, en este momento me acaba de arrojar de la pantalla. Vamos a empezar de nuevo. Ok, ahí está. Ya, les mencionaba que n sería el número de múltiplos, ¿no es cierto? Pero son múltiplos de 19. Entonces, n de 19. De 19. Y estos múltiplos de 19 están entre 800 y 1400. Ok. Bueno, ese es el primer dato. Por lo tanto, si esto lo expresamos forma de inecuación, tendremos que n es mayor a 800, pero menor a 1400.
¿Y por qué mayor, mayor y no igual? Porque aquí nos dice claramente que debe terminar en cuánto? En 3. Entonces no, no es 800, no es 1400, ¿no es cierto? No es ninguno de esos números. Por lo tanto, tiene que ser menor a 1400, pero mayor a 800. Está entre ellos. Esos números. N puede ser 3. Bueno, aquí ya sabemos que es 3, pero puede ser 4, puede ser 9, puede ser 8. De repente B incluso está mal, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora, por lógica le vamos a indicar que N, N debe ser múltiplo de ¿cuánto? Nos dice que N debe ser múltiplo de 19, ¿no es cierto? Entonces, N debe ser múltiplo de 19. ¿Cómo sabemos qué número es múltiplo de 19? Por ejemplo, ¿cuáles son múltiplos de 2? ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Yo tengo 2. El siguiente número es 4. El siguiente, 6. El siguiente, 8. Y así sucesivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, 4, ¿cómo sé que es múltiplo de 2? Porque es el resultado de multiplicar 2 por 2. Y 6 es el resultado de multiplicar 2 por 3. 8 es el resultado de multiplicar 2 por 4. Si coloco aquí 10, 10 es el resultado de multiplicar 2 por 5. Entonces, a lo que me refiero es que para que un número sea múltiplo, debe multiplicarse por el número y por otro número cualquiera. Si yo aquí coloco, por ejemplo, indiferentemente de cuál sea el resultado, y digo puntos suspensivos, 2 por 177, el número resultante también va a ser múltiplo de 2. También va a ser múltiplo de 2. Entonces, indiferentemente de qué número sea este, si yo lo multiplico por 2, el número resultante va a ser 2. Entonces, imaginemos un número muy, muy, muy atrás, o perdón, muy grande. Entonces yo diré 2 por K. Y K es un valor cualquiera. K es un valor cualquiera. Cualquier número multiplicado por 2, o sea, K es un número cualquiera, que yo lo multiplico por 2, va a ser múltiplo de 2. Va a ser múltiplo de 2. Entonces, lo mismo aplica para este valor. Se supone que N debe ser múltiplo de 19, ¿no es cierto? N debe ser múltiplo de 19. Por lo tanto, yo puedo expresar esos números como N es igual a 19 por K, donde K es un número cualquiera que está comprendido entre, obviamente, entre 800 y 1400. Por lo tanto, 800 es menor que 19 por K, pero al mismo tiempo este es menor que 1400, donde 19 por K son los números, ¿no?, que terminan en 3 y que son múltiplos de 19. Entonces, hasta aquí ya tenemos la primera condición. Y la primera condición es que sea múltiplo de 19. Ahora, indiferentemente de qué número sea K, sabemos que al multiplicarse con 19 siempre va a ser su múltiplo. Ahora falta la siguiente, faltaría la siguiente condición, que sería que concluya en 3, ¿no es cierto? Que termine en 3. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir a estos números, a los posibles máximos y mínimos, ¿ya? Vamos a dividir y encontrar un valor aproximado para K.
porque K tiene que moverse entre ciertos números. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, ¿por qué dividimos y para qué vamos a dividir? Si 800 yo lo divido entre 19, estoy dividiendo la cantidad de veces máxima, ¿no es cierto? Que por un factor de 19 se puede repetir el cociente. Porque si K es 1, entonces, por lógica, los números tienen que ser menores, menores a la división de 800 entre 19. Obviamente si K es 1. Entonces, vamos a hacer de cuenta, en este primer caso, que para hallar los máximos y mínimos en los que se podría mover K, vamos a dividir 800 dividido entre 19, pero también vamos a dividir 1400 entre 19. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es tomar mínimos y máximos. Y en este caso, empiezo con el mínimo que sería 800 dividido entre 19. Ahora sí, ¿cuánto da eso? Venga, podemos hacer la división, pero para hacer un poquito más rápido, vamos a usar una calculadorita directo. Chiste. 800 dividido 9 nos da 42,1052 puntos suspensivos. Ya no vamos a colocar todos los decimales. Y ahora dividimos el máximo, que sería 1400 entre 19 y lo mismo, ¿no? O sea, la división pueden hacerla 400 dividido 19 y así sucesivamente, ¿no? Tomamos 3, multiplicamos por un número, que en este caso multiplicamos por 7, 7 por tanto, y así. Entonces, pero para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo voy a utilizar aquí una calculadorita directamente. Y nos da 73,6842 y puntos suspensivos. No vamos a colocar todos los decimales. Ya. Bueno, entonces tenemos que las divisiones solamente del coeficiente, en este caso del coeficiente de 19, ¿no? El coeficiente de K, que es 19, está comprendido entre los valores de 42,1052 y decimales más, decimales menos, y 73, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar. Lo que estoy haciendo es, como en cualquier inecuación, lo que estoy haciendo es como en cualquier inecuación. Tomo 800 menor a 19 por K y esto menor a 1400 y estoy dividiendo entre 19. De modo que aquí tengo 800 dividido 19 debe ser menor a 19 por K dividido 19 debe ser menor a 1400 dividido 19. Dentro de la inecuación hemos hecho esa división. Y aquí obviamente hemos hallado la división de mínimo, hemos hallado la división del máximo, pero también hemos eliminado el coeficiente de K, que llegaría a ser el término medio. Por lo tanto, la nueva inecuación quedaría de la siguiente manera. En lugar de la división de 800 entre 9, voy a colocar yo aquí 42,1052 puntos suspensivos menor que K, y K es menor que la división de 1400 entre 19, que llega a ser 73,6842. Ahí, ¿no? Bueno, entonces,
Ya más o menos ya vamos dándole una aproximación. Ahora, no estamos seguros porque que el número en todo caso sea un valor exacto, pero vamos a aproximar, ¿no es cierto? Vamos a aproximar. Vamos a tomar valores próximos y voy a decir que k debe ser entero, ¿no? Porque los números múltiplos son enteros. Por lo tanto, los números que están entre 800 y 1400 también van a ser enteros. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es indicar que en lugar de 42, como es más o menos una aproximación, va a ser a 43, pero menor o igual. ¿Por qué? Por las condiciones, ¿no es cierto? Por la condición que decía. ¿Igual a quién? Acá. Ya no solamente menor, sino voy a colocar que es menor o igual. Y aquí lo propio, menor o igual a 73. ¿No es cierto? Estamos haciendo una aproximación, porque debería determinar en 3. Entonces, aquí, como los números, o sea, estos números, como los números n, los n deben terminar sí o sí en 3, o sea, deben en 3, porque eso nos dice la consigna, ¿no es cierto? Deben terminar en 3. Por lo tanto, K, ¿en cuánto tendría que terminar? ¿Mm? K, ¿en cuánto tendría que terminar? Cualquier número, y esto va en función de los múltiplos, ¿recuerdan? Esto es porque arriba tenemos que los números, en realidad n, son 19 por k. Los números n, aquí vamos a colocar de nuevo, n es igual a 19 por k. Entonces, si n va a terminar en un número con 3, ¿no es cierto? Si n va a terminar en un número con 3, para que concluya así, k tendría que terminar en 7, ¿no es cierto? Multipliquen. Si no me creen en eso, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, k tendría que terminar en 7. K tendría que terminar en 7. ¿Y cuáles serían esos valores? Que tienen que estar entre 43 y 73. ¿Cuáles son los valores entre 43 y 73? El primer valor mayor o igual que 43, dice. No puede ser 43. Porque si yo, por ejemplo, a ver, nuevamente, si yo coloco a 43, ¿no es cierto? Multiplicando 19 por 43, el resultado no me da un número que termine en 3, me da 931. Si yo multiplico 19 por 44, lo propio, 813. Aquí arriba creo que está mal, ¿no? Por 3 les dije. Aquí es 817. Y si seguimos multiplicando 19 por 45,
855. Ahora vamos a multiplicar por 6. Esto solamente como prueba. 19 por 46 me da 874. Y por último, 19 por 7 por 47 es igual a 893. Ahora, solo analicemos este número. Termina en 3 y está entre 800 y 1400. Entonces, este sería el primer número, pero para que alcance a 893, he tenido que multiplicar a 19, ¿no es cierto? Para hallar el primer n, o sea, el número 1, el primer número, he multiplicado 19 por 47. Entonces, solo multiplicando los números, multiplicando un número entre 9 y 7, el resultado siempre va a ser 3. Si yo multiplico 9 por 7, siempre el resultado va a ser 3. Entonces, como yo sé que 19, el siguiente número, ¿cuál sería? El siguiente número va a ser 19 por 57. Y el siguiente número, 19 por 67. ¿Y por qué no más? No, ¿por qué no 77? Porque K debe estar entre aproximadamente los valores mayores a 43, pero menores a 73. Y si yo sigo multiplicando, 77 ya se pasó del valor de K. Por lo tanto, ya no aplica. Y aquí debo registrar los valores de esas multiplicaciones, ¿no es cierto? Que serán son 1083 y 6. Será 1273. Ahí. Entonces, estos tres números están entre 800 y 1400. ¿No es cierto? Entonces, todos los términos o los números K terminan en 47, 57, 67. Por lo tanto, N1 es 19 por 47, N2 es 19 por 57 y N3 es igual a 19 por 67 respectivamente. Y la condición nos dice que todos los números deben terminar en 3, ¿no es cierto? 893, 1800, o perdón, 1083 y 1273. Listo. ¿Cuántos números son? 3. Y ahí está el resultado, ¿no? Como les mencionaba, estos criterios de divisibilidad, de multiplicación, por lo general a ver, ¿qué ocurre con el 19 por 44? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Qué ocurre con el 19 por 44? ¿Cuánto nos dio el 19 por 44? Ya. En principio, yo me he equivocado ahí. Mil disculpas. El 19 por 44 nos da como resultado 893.
36. Creo que por estar haciendo rápido estas operaciones, incluso acá modifiqué, ¿no? Uno de estos números. Ahí. 836. Y a ver, revisemos. 19 por 45, 855. 19 por 46, 874. Sí, está bien. No da con 3, ¿no? Daba con, terminaba con 36. Con 36. Ahora, ¿por qué dentro de los criterios de multiplicación o divisibilidad, por qué solo si por ejemplo, n termina en 3, entonces, ¿por qué k tendría que ser 7? Porque si multiplicamos, el último dígito de acá es 9. Entonces es como si yo agarrara y dijera 9 por, y el número, el resultado tiene que ser un número que termine en 7, indiferentemente de qué número esté aquí, por ejemplo, y, porque lo importante para nosotros es que este número termine en 3. Entonces, si yo multiplico 9 por 7, siempre va a ser 63, ¿no es cierto? 3, 6, indiferentemente de qué número sea y. Aquí siempre va a terminar en 3. Ahora esto puede ser 17, puede ser 27, puede ser 37, pues no importa, pero aquí siempre va a terminar en 3. Y una vez completando la multiplicación, ¿no es cierto? El número siempre va a terminar con 3. Por eso la clave estaba en esta parte de acá. Ahí, ¿ya? No se escucha. Ari me dice que no se escucha. Por favor, si no se escucha, me confirman. Yo la verdad estoy hablando un poco fuerte, no sé si tal vez es una cuestión del internet o algo por el estilo. Yurit Danae, B, Guara Tejerina, profe, buenas noches, Guara. Ahí nos consultaba, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el 19 por 44? Sí, Guara, fue un error mío. Tal vez por hacer rápido las multiplicaciones, ahí cometí el error de colocarlo el 3 al final, ¿no? Y no era 3, sino es 836. Bueno, pasemos entonces al siguiente, antes que nos agarre la noche. Ay, ok. Lima. Muy bien. El ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el menor número eh, que al ser dividido entre 7, 6, 5 o 3 deja como residuo el máximo para cada divisor? ¿No? ¿Cuál es el menor número que al ser dividido entre 7, 6, 5 o 3 deja como residuo el máximo para cada divisor? Entonces, como más o menos algo similar al anterior ejercicio. Yo tengo, por ejemplo, nos están pidiendo determinar el número, ¿no? Entonces, n va a ser nuestro número. Ya, n es el número. Y este número dice que al ser dividido entre 7, o sea, yo puedo dividir n, por ejemplo, puedo dividirlo entre 7, n puedo dividirlo entre 6, n puedo dividirlo entre 5 y n también puedo dividirlo entre 3. Dice que nos deja como residuo el máximo para cada divisor. Nos deja el máximo para cada divisor. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Ya la palabra clave es máximo. De hecho, en este ejercicio debemos obtener los múltiplos de ese número, ¿no es cierto? Los múltiplos de ese número.
En todo caso, los múltiplos de ese número con el mayor y menor residuo, con el mayor o menor residuo, prácticamente sería el máximo común múltiplo. ¿Y cuál sería ese? Máximo común múltiplo. ¿Mm? El MCM, ¿no es cierto? MCM, el máximo común múltiplo. ¿Y cuál es ese máximo común múltiplo? Básicamente multiplicamos estos denominadores, porque no nos olvidemos que si yo lo represento esto en forma de fracciones, lo voy a bajar un poquito más abajo. Si lo represento en forma de fracciones, queda como n sobre 7, punto y coma, n sobre 6, punto y coma, n sobre 5, punto y coma, n sobre 3. Y en todo caso, vamos a sacar el múltiplo de n, pero en función del común denominador. ¿Ya? En función de ese común denominador. Y para ello, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es hallar el máximo MCM de 3, 5, 6, y 7. ¿No? Ese sería el máximo. Realizamos ahora operaciones. Realizando las operaciones, ¿cuánto nos da? Nos da, básicamente aquí vamos a sacar 3 por 5 por 6 por 7, y eso es igual a 630. Ahora, 630 para cada uno de los divisores deja como residuo, dice, deja como residuo el máximo. Ok. Entonces, hacemos la división común entre el primero, menor, 210. Y comprobamos nomás esto. ¿Qué es comprobar? Básicamente 210 sabemos que es divisible entre 3 y múltiplo de 3 al mismo tiempo. Por lo tanto, 210 también es divisible entre 5 y también divisible entre 6 y también divisible entre 7. Entonces, aquí tenemos al MCM, que sería 210, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí lo que nos están pidiendo, ¿qué es? El número menor. Es el menor número divisor, ¿no es cierto? Aquí, ya. Ahora, el número menor del divisor básicamente sería 210, en todo caso n va a ser igual a 210 menos, menos 1, que es el menor divisor, y eso es igual a ¿cuánto nos da? 209, ¿no es cierto? El menor divisor de todos, ¿cuál es? 1. Y en muchos casos nosotros nos complejizamos mucho pensando cuál es el menor divisor, pero en realidad yo en las anteriores sesiones yo les había mencionado una y otra vez que si, por ejemplo, un ejemplo,
esto cortando por ahí. Si yo tengo 1, 1/3 más 4 menos 5 séptimos. Yo les había indicado que 4 también tiene un divisor, con un denominador, ¿no es cierto? Que llegaría a ser su divisor. Y ese es el menor de todos, que es 1. Pero ¿se anota o no se anota? No se anota porque se sobreentiende, ¿no es cierto? Se sobreentiende que como denominador tiene 1 y por lo tanto eso aplica para todos. Y en este caso lo que hemos hallado son denominadores y descontando ese mínimo denominador, por lógica, tendríamos 209 y por eso está aquí el inciso B. Ya. Entonces, tomando en cuenta, obviamente, que lo que ya hemos hablado en las anteriores sesiones respecto a los divisores mínimos, ¿no? O el mínimo de los divisores que llegaría a ser U, que no se anota porque se sobreentiende. Bien, a ver, vamos a ver. Hay dos por acá. Yurit Danae nos dice el inciso B. Sí, muy bien, Yurit. Sí, exactamente, Guara. Fue un error mío en ese momento, ¿no? Por la multiplicación que estaba haciendo rápido. Por eso les había mencionado que a veces siempre hay que darle una chequeadita a los ejercicios, porque un número, un signo o alguna cosita similar puede hacer que nos equivoquemos completamente, ¿no? El ejercicio. Bueno, antes de concluir, vamos a resolver un último ejercicio y quedamos ahí. Hasta el número 100 tienen para resolver en el simulacro. Ya, y vamos a tratar de culminar con este ejercicio nos despedimos entonces. ¿Cuántos ceros se debe colocar a la derecha del número 49 para que el resultado tenga 147 divisores? Entonces, de hecho, lo que nos están pidiendo es agregarle la cantidad de ceros al lado, a la derecha, para determinar, ¿no es cierto?, el número de divisores. O para tener 147 divisores. Ujú. Ya, entonces, a ver, en todo caso, igual aquí vamos a indicar que X es el número, ¿no? Es el número. Pero algo que sí sabemos es que X es igual a 49 por cuánto? Por un número determinado de ceros, indeterminado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros expresar un número indeterminado de ceros? Para empezar, en las anteriores sesiones habíamos visto esto, por ejemplo. Cuando yo tengo 205, no, otro número, 235. 235 al descomponer es resultado de 200 más 30 más 5. Y esto se puede expresar como 2 por 10 elevado al cuadrado. Esto es 2 por 10 elevado a 1. Y esto es 5 por 10 elevado a 0. ¿No es cierto? ¿Recuerdan? Eso hemos visto en anteriores sesiones. 10 elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 5 siempre es 5. 10 elevado a 1 es 10. 10 por 2, perdón, aquí un error mío. Aquí es 3. 3 por 10. Listo. Ahora sí. 3 por 10 es 30. Y 2 por 100, porque 10 elevado al cuadrado es 100. 100 por 2 es 200. Sumado todo esto me da, ¿cuánto me da ahí? Me da 235. Lo mismo, ¿no es cierto? 235. Entonces, si yo sé que indiferentemente del coeficiente,
que sería 2, 3 y 5, yo necesito una base 10 elevado a un exponente. El exponente me indica cuántos ceros se repite. Si es 2, son dos ceros. Si es elevado a 1, es un cero. Si es elevado a cero, es 1. O sea, no hay nada. Si yo digo 10 elevado a 3, es 3 ceros, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero si yo no sé cuántos ceros, entonces será por 10 elevado a n. Y n es la cantidad de ceros que 10 representa como múltiplo, ¿no es cierto? Como base, como número base. Entonces, esto podemos descomponer en factores. Esto podemos descomponer en factores, porque de hecho, eh, para ello vamos a necesitar calcular esa justamente cantidad de divisor, ¿no es cierto? Esa cantidad de divisor. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? En principio podemos desdoblar, ¿no? Podemos desdoblar no solamente 49, sino también 10. Por ejemplo, expresando, por ejemplo, 7 elevado al cuadrado y en lugar de 10 coloco yo 5 por 2 elevado a n, lo que esto sería igual a 7 elevado al cuadrado por 5 elevado a n por 2 elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente descomponiendo, estamos descomponiendo en bases para poder determinar o calcular en todo caso n, ¿no es cierto? N minúscula, no la n minúscula que hemos colocado. Bueno, ahora para calcular, para calcular n minúscula en los divisores o en el número de divisores, en x, en divisores o en los divisores de x, ¿no es cierto? Vamos a calcular eso. Debemos determinar un común denominador. Un común denominador, en todo caso, el común denominador ¿de quién? De n, ¿no? En función de los exponentes, pero eso sí, en función de los exponentes. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo determinamos ese común denominador en función de los exponentes n? ¿De dónde tomamos eso? En principio, común denominador, eh, los comunes denominador de, básicamente, de los números x, ¿ya? Van a ser igual. Vamos a tomar solamente los exponentes. Vamos a tomar solo los exponentes. Y sería 2, primer exponente, punto y coma. Y el segundo exponente que se repite sería n, ¿no es cierto? N, ya. Ahora, como no podemos expresar esto en forma de fracción, n, ¿cuántas veces se repite? 2 elevado al cuadrado. N elevado al cuadrado. N se repite 2 veces. Y el exponente de 2 solamente se repite una vez. Pero
lo que estamos haciendo es igualar, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como está, no podemos dar resolución. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un artificio. Vamos a completar. Vamos a completar cuadrados, de hecho, para poder determinar ese valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar de este común denominador de x, vamos a agregar el artificio más 1. Se va a convertir más 1, n más 1, y aquí elevado al cuadrado, porque es como si se estuviera repitiendo aquí a ambos. Más uno y más 1. Y obviamente al multiplicar estos dos, se repite dos veces, ¿no? Bueno, ya de ahí nosotros realizaríamos algunas operaciones. En principio, en el primer paréntesis tendríamos 3 n más 1 elevado al cuadrado. Y esto, ¿dónde está? Ahora, por lógica, aquí tenemos nosotros 49. Dice, el resultado debe ser 147. Entonces, esto que hemos hallado, esto debemos igualar a 147. Por lo tanto, aquí tendremos 147 va a ser igual a 3 n más 1 elevado al cuadrado. 3 podemos pasar a despejar, ¿no es cierto? Y tendremos 147 dividido 3, y esto es igual a n más 1 elevado al cuadrado. Y realizamos la división. 147 dividido 3 nos da 49, y esto es igual a n más 1 elevado al cuadrado. Pero así como está no podemos resolverlo, se ha convertido en una variable elevada al cuadrado, pero vamos a extraer raíces cuadradas a ambos miembros, ¿no es cierto? Extrayendo raíces cuadradas a ambos miembros, de modo que aquí lo que nos queda es 49 es igual a n más 1. Despejamos de acá, perdón, que 49. Raíz cuadrada de 49. Nos queda 7. Ahora, si despejamos n, n es igual a 7 menos 1, n es igual a 6. Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuántos ceros debe tener? Bueno, debe tener 6 ceros. Este sería el resultado, ¿no es cierto? Este sería el resultado, pero el número en sí, si me hubieran preguntado cuál es el número y no me digan cuántos ceros tiene, sino sería 49 y 6 ceros, ¿no? Por 10 elevado a 6, lo que sería igual a 49 y 6 ceros. Ese sería el número, en realidad. Pero el resultado solamente es n igual a 6, que eso es lo que nos han pedido ayer. Muy bien, jóvenes. Día de hoy hemos llegado al final. Les he quitado un poquito más de su tiempo. Sin embargo, espero verlos el día miércoles, si mal no recuerdo. Y el miércoles vamos a llevar un poquito de lo que es recordar algunas propiedades para ir refrescando igual esa parte, ya de todo lo que son los teoremas y propiedades de esta parte, que es proporciones, razones, proporciones, MCM, MCD, todo eso vamos a ir viendo y recordando un poquito la parte teórica también, para ingresar a algunos ejercicios
de la gestión pasada de estos exámenes. Así que tengan muy buenas noches, que tengan un muy buen descanso y los espero el día miércoles. Hasta luego.